Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Un espacio de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde y se retransmite los lunes a las 10 de la mañana, y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, también pueden buscarnos en la página de Radio Pasión de YouTube, Radio Pasión con S, y ahí pueden encontrar todos los programas que tenemos ya para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que pues desafortunadamente pues cada vez lo encontramos más en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en gente cercana, y que es muy importante pues darle foco, darle luz para entenderlo y sobre todo para hacer todo lo posible para protegerlo en nuestras familias, en nuestros ámbitos donde nosotros estemos, y sobre todo en el ámbito personal, ¿no? Con cada uno de nosotros. Y estoy hablando del tema del cáncer. Primero nos vamos a situar en la parte normal, ¿no? En condiciones normales. En la normalidad, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se llama división celular, que es justo para formar las células nuevas a medida que el cuerpo las vaya necesitando. Y las células que ya van envejeciendo o se dañan por alguna razón, se van muriendo, y el cuerpo tiene un sistema muy, digamos, con engranajes, ¿no? Muy determinado para que este proceso de nacimiento y de muerte celular pues se lleve a cabo de una manera controlada, ¿no? La información en los genes, en el núcleo de la célula, se expresa para que la célula vaya pues ya teniendo su declive y finalmente vaya muriendo cuando la célula está dañada o cuando ya haya pasado su tiempo normal. Y también hay otro proceso en el cual una célula nueva la va a reemplazar. Entonces esto es de manera normal, y como les decía, es un equilibrio que lleva el cuerpo de una manera así que inconsciente, ¿no? No lo tenemos que pensar, el cuerpo lo hace porque ya está programado. Pero cuando este equilibrio se rompe y las células dejan de seguir este patrón normal de crecimiento y crecen de manera desordenada y exponencialmente, invaden a los tejidos que están a su alrededor, y es cuando se empieza a desarrollar la enfermedad que se llama cáncer. Cáncer es una palabra que proviene del griego karkinos, que significa cangrejo, y esta palabra a su vez proviene de karkan, cangrejo en sánscrito, y a su vez viene de una raíz que se llama kar, que significa duro. ¿Y por qué? Ahora sí que, ¿por qué la relación? Bueno, porque los primeros en denominar a los tumores y a otras lesiones ulcerosas como carquinos fueron los griegos, por la dureza que tenían los tumores cuando ya estaban en una etapa avanzada. Obviamente ellos no tenían cómo diagnosticarlo en etapas tempranas, entonces cuando ya estaba muy avanzada la lesión, que era muy dura, ahí es cuando pues se daban cuenta de que era algo raro, diferente, que ya no tenía un tratamiento posible, y lo empezaron a llamar así, ¿no? Como cáncer, con estas raíces etimológicas. Fíjense que muy, muy interesante, porque los griegos no fueron los primeros en quienes se ha visto, ¿no? A través de la historia,
que tuvieron contacto con la enfermedad, o sea, que ya la describían. La paleopatología, que es la ciencia que estudia las enfermedades padecidas por las personas o los animales en la antigüedad, en la prehistoria, brinda evidencias de lesiones compatibles con el cáncer en humanos desde hace 150,000 años. Entonces, para que nos demos cuenta que esta enfermedad, estas lesiones, pues no es algo actual. Obviamente ahora se ve con mucho más frecuencia, porque también tenemos factores que vamos a ver más adelante que lo están, digamos, favoreciendo o propiciando, pero bueno, ya desde aquella época pues ya se conocía el cáncer. Y en la Grecia clásica, obviamente, algunos milenios después del siglo IV a.C., en los escritos hipocráticos encontramos pues las primeras descripciones, el origen etimológico de la palabra, como les platicaba antes, y pues las evidencias, ¿no?, de estas lesiones que algunas veces estaban endurecidas y que se desarrollaban progresivamente sin control y sin tratamiento conocido, ¿no? Entonces, el cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo pierden el control, se multiplican y se diseminan a otras partes del cuerpo, y es posible que el cáncer pueda comenzar en cualquier parte del cuerpo humano, formando billones y billones de células sin control. Y estas células a su vez forman tumores que son como bolitas o bultos en el tejido. Y aquí me gustaría comentarles algo muy importante. Los tumores pueden ser malignos, pero también pueden ser benignos. O sea, no necesariamente todos los bultos, bolitas, tumores que se pueden formar en el cuerpo tienen que ser cáncer. Algunos son benignos, son acumulaciones o tumores que se forman de algún grupo de células, pero que no son riesgosos, que no son peligrosos y que no son cáncer. Entonces, se los quiero aclarar para que no se vayan a asustar si en alguna parte se detectan alguna bolita. No necesariamente es cáncer, pero también es muy importante saber que cualquier bolita, cualquier tumoración, cualquier cosa rara que se encuentren o se descubran en el cuerpo, es muy importante que la revise un médico y que les haga estudios específicos para detectar y estar seguros de que no es algo maligno, porque muchas veces sí son cosas malignas y las dejamos pasar por años. Entonces, regresemos al tema. Los tumores cancerosos se diseminan o invaden otros tejidos que están más lejanos y que pueden viajar a partes del cuerpo que están súper distanciadas de donde empezaron, y a esto se le llama metástasis. Los tumores cancerosos también se llaman tumores malignos y pueden ser de muchos tipos. Pueden ser tumores sólidos que están formados por células y tejidos, pero también, por ejemplo, el cáncer de sangre, que se llama leucemia, en general no forma tumores sólidos, o sea, es el cáncer en la sangre, eso se llama leucemia, pero es cáncer y no forma bultos ni nada con los cuales podamos detectarlo, ¿no?, de alguna manera. Los tumores benignos, los que no son cancerosos, no se diseminan a lugares cercanos, se quedan en un solo lugar y no suelen volver. Si los extirpan, si los quitan, si los sacan con una cirugía, la mayoría de las veces no vuelven a crecer. Sin embargo, los tumores cancerosos, aunque los operen, muchas veces pueden volver a regresar. Por eso es importante llevar un seguimiento y un tratamiento que consiste a veces en quimioterapia o radioterapia para evitar justo que vuelva a aparecer ese tumor en el lugar donde lo sacaron. Y algunos pueden causar cosas tan graves que ponen en peligro en la vida de los pacientes a cualquier nivel donde se desarrolle. Las células cancerosas son bien diferentes a las células normales, se comportan de manera totalmente opuesta. Y entonces es importante saber, es importante conocer, porque entonces entenderemos la importancia
de estar vigilando y estar checando que en nuestro cuerpo pues no aparezcan cosas raras para evitar que se desencadene esta enfermedad, porque cuando ya se instala y se diagnostica, y desafortunadamente es no en etapas tempranas, sino ya en etapas avanzadas, es muy difícil poder dar un tratamiento correctivo total, y a veces solamente se puede dar tratamiento paliativo, ¿no? O sea, para evitar pues el dolor y las molestias en el cuerpo, pero ya no se puede hacer mucho más. Entonces, este es lo importante, y por eso siempre se está recalcando el estarse haciendo los chequeos médicos para detectar oportunamente el cáncer en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben de formar, o sea, ellas solitas toman la decisión y ahora sí que se mandan solas. Y las células normales normalmente se forman solo cuando reciben la señal de que se deben de formar, o sea, hay una señal en el núcleo que les dicen cuándo tienen que multiplicarse y cuándo tienen, al contrario, que desactivarse y morirse, ¿no? Que se llama muerte celular programada o apoptosis. Entonces, ¿quién determina esto? Es la programación que tiene ya el núcleo de la célula en la información genética. Las células cancerosas no hacen caso a las señales que le indican las células cuando deben dejar de multiplicarse o que deben destruirse. Lo que les decía, este proceso que se llama muerte celular programada o apoptosis, las células cancerosas se lo pasan por el arco del triunfo, no le hacen caso. Invaden áreas cercanas, pero también se diseminan a partes súper lejanas del cuerpo, y el problema es que cuando se van a otra parte del cuerpo, ahí empiezan a desarrollarse y a invadir y a destruir tejido en esa zona, y cuando menos se da uno cuenta y lo deja pasar porque más bien no lo detectan, pues ya está diseminado por todo el cuerpo, y eso se llama metástasis, y pues es cuando ya los niveles de la clasificación del cáncer pues ya están en niveles súper avanzados, y ya desafortunadamente no hay mucho que hacer. Las células cancerosas, algo muy curioso, es que fabrican moléculas, fabrican sustancias que hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a ellos, a los tumores. Y esos vasos sanguíneos pues sabemos que llevan oxígeno, llevan nutrientes, y van a hacer que el tumor crezca. Y también el mismo tumor genera algunas sustancias y productos que los hace crecer más y que los protege. Entonces son células que digamos que tienen una, entre comillas, inteligencia, porque tienen mecanismos como para sacar ventaja de los mismos procesos del cuerpo. Las células cancerosas, fíjense qué interesante, se esconden del sistema inmunológico. El sistema inmune, que es el sistema de defensa, no nada más nos sirve para defendernos contra virus, contra bacterias, luchar con ellas y vencerlos para que no nos infecten, sino que también es un sistema de vigilancia que detecta células que no pertenecen al cuerpo y las eliminan, las matan, las inactivan, y entonces nos protegen también de esa manera. Pero las células cancerosas, como les digo, tienen ciertos trucos por ahí que utilizan para esconderse del sistema inmunológico, y entonces como no las detectan, pues no las matan, dejan que sigan, y entonces ellas hacen de las suyas. Las células cancerosas son capaces de engañar al sistema inmunológico, y también logran que a veces las mismas células del sistema inmune las protejan. Vean si no tienen trucos bajo la manga. Las células cancerosas incorporan un montón de cambios en los cromosomas de las células normales y las utilizan a su favor. Tienen a veces hasta más material genético que una célula normal, por supuesto, y todo eso pues obviamente las hace más competentes. Las células cancerosas dependen de los nutrientes, que son no nada más los nutrientes que ayudan y nutren a una célula normal, sino aparte tienen sus propios nutrientes, y entonces
digamos que tienen más nutrientes y eso hace que se multipliquen mucho más rápido, por eso crecen y crecen y crecen. Y muchas veces estas células cancerosas necesitan algunos de los comportamientos de las células normales de los tejidos del cuerpo y los aprovechan para crecer ellas, ¿no? Como que se sirven de lo que ya, la maquinaria que ya tiene la célula para crecer ellos mismos. Y los científicos están tratando de conocer cada vez más y desmenuzar cada vez más estos mecanismos que tienen las células cancerosas que son anormales, para crear algún tipo de terapia que los inactive, que les corte por algún lado las ventajas que tienen, ¿no? de adaptación. Por ejemplo, algunas terapias para el cáncer evitan que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores, para evitar que el tumor consiga nutrientes para que crezca más rápido. Eso es muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo se forma el cáncer? El cáncer, de entrada, es y en mayor proporción es una enfermedad genética. Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial de cómo se forman y cómo se multiplican, cuando se rompe y cuando cambia y cuando ya no responde de manera adecuada, les decía hace ratito, es la causa de que la célula se multiplique y es lo que causa el cáncer. Y los cambios genéticos pues se pueden producir por algunos motivos específicos. El primero es por un error cuando las células se van multiplicando, hay algún error genético y eso hace que un oncogen se exprese y ahí puede empezar un cáncer. Los daños en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, por sustancias perjudiciales que están en el medio ambiente, como las sustancias químicas del humo del tabaco, los rayos ultravioletas del sol, algunos alimentos que también pueden tener algunas sustancias nocivas, pueden causar cáncer. También la propia genética, ¿no? La herencia de la familia, la herencia de los padres a los hijos, eso también puede llegar en un momento dado a desencadenar un proceso de cáncer. Entonces, la historia familiar de las enfermedades de la familia es muy importante, porque en las familias donde ha habido cáncer, pues obviamente hay que tener mucho más cuidado que en las familias donde nunca ha habido cáncer, aunque esto no es excluyente, ¿no? Si en alguna familia nunca ha habido cáncer, no por eso jamás nadie lo va a poder presentar, porque acuérdense que sí tiene un factor genético, pero también tiene que ver con los factores epigenéticos, ¿no? Los factores que están en la vida cotidiana y el modo de vida que lleva la persona. Y en general, cuando el cuerpo elimina a estas células que tienen daño en el ADN, pues nos protegen, es lo que les decía hace ratito, el sistema inmunológico los detecta cuando hay alguna lesión a este nivel y las elimina. Pero cuando esta protección no se lleva a cabo es cuando le dan como tarjeta verde y entonces se siguen con la evolución del cáncer. Y eso es también bien importante, porque cuando el cáncer se disemina, les platicaba hace ratito que puede extenderse a los tejidos cerca de donde empezó, pero también se puede extender a tejidos muy, muy lejanos. Y a eso, que de la migración de las células a tejidos muy lejanos, se le llama metástasis, y entre más si entre más extendido esté el cáncer por todo el cuerpo, peor es el pronóstico, porque entonces ahí ya digamos que los mecanismos de defensa y los mecanismos de recuperación del cuerpo se van disminuyendo hasta anularse, y por más que se haga, ya a veces ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni la cirugía, ni ninguna otra terapia es adecuada. Es importante entender que el cáncer, por ejemplo, si el cáncer empieza, el cáncer empieza en mama, es un cáncer de mama, y que después se pasa al pulmón,
o al hígado, no deja de ser cáncer de mama. Las células primarias, las células iniciales son de mama, entonces sería un cáncer de mama con metástasis en pulmón. A veces los pacientes llegan ya con un proceso de metástasis incluso hasta en los huesos, pero no quiere decir que haya tenido 5 diferentes tipos de cánceres en el hígado, en el cerebro, en el mama, en el pulmón, sino que era un cáncer primario, por ejemplo, de pulmón, que ya se extendió a los huesos y al hígado y a todos los tejidos, ¿no? Entonces, esto es importante, los médicos lo saben determinar, los médicos oncólogos lo saben determinar con mucha precisión, porque depende de eso y de muchas otras cosas para poder escoger el tratamiento adecuado. En algunos casos el tratamiento ayuda a prolongar la vida de las personas con cáncer que ya tiene metástasis, y en algunas ocasiones, desafortunadamente, cuando ya está muy avanzado, pues ya el tratamiento solamente se encuadra en quitar los síntomas, ¿no? del dolor y de la molestia, y de mejorar la calidad de vida del paciente, pues mientras siga con vida. Es muy triste, es muy frustrante, es muy devastador para el paciente y obviamente para su familia el llegar a estos estadios de enfermedad, pero es muy importante hablar de eso, amigos. Ustedes saben que yo en los programas pues trato de hablarles de manera clara y de manera pues honesta, porque entre más información tengamos, y sobre todo de prevención, pero también de consecuencias, pues más nos vamos a poder cuidar. Entonces, cuando ya hay un cáncer metastásico, ya hay muy pocas cosas que hacer, y como les decía, es muy triste, es muy frustrante, es muy desgastante, yo creo que de las peores cosas que pueden pasar en una familia, ¿no? Padecer una situación así, tanto para el paciente como para todos los familiares. Y entonces hay que tratar de no llegar a eso, amigos. Hay que tratar de siempre estar al pendiente de nuestra salud, de siempre estar al pendiente de nuestro cuerpo, conectados con nuestro cuerpo, con todo, con las sensaciones, tocándonos, conociéndonos. Si encontramos algo raro, pues ahí es donde tenemos que vigilarlo, que ir con el médico, que preguntar para que nos hagan el chequeo, para que nos hagan exámenes, para estar seguros de que no vaya a ser ninguna cosa maligna y negativa para nosotros. También es muy importante entender algo. El cáncer no aparece así como tal, de la noche a la mañana. Casi siempre, es muy raro. Hay muchos tipos de cánceres, eso es también real. Hay cánceres que son muy agresivos y que crece en cuestión de meses, de semanas. Pero esos son los casos más raros, no son tan comunes. Generalmente los cánceres van llevando una secuencia de etapas, y en esa secuencia de etapas es donde podemos tener la oportunidad de hacer una detección temprana. Muchos tejidos que van para convertirse en cánceres, antes de convertirse en cánceres, pasan por una etapa donde lo podemos detectar, porque ya hay una sospecha, ya sabemos para dónde va ese tejido. Por ejemplo, la hiperplasia es un aumento más rápido de lo normal del número de células de un tejido del cuerpo. Se acumulan demasiadas células y entonces ahí ya es sospechoso, porque normalmente eso no deben de hacer los tejidos. El ejemplo que ahorita se me ocurre y que es de los más frecuentes es el cáncer de cérvix. Cuando en un Papá Nicolau dan el diagnóstico de hiperplasia de cérvix, quiere decir que hay un aumento más rápido de lo normal, y entonces ahí es donde hay que estar muy vigilantes. Si una persona, una mujer, nunca se ha hecho un Papá Nicolau o lo da por sentado, así como que, pues me hice un Papá Nicolau hace 5 años, pero pues nunca sale nada, entonces ¿para qué me lo vuelvo a hacer? Ya no me lo hago, es gasto de dinero. Pues resulta que
si lo dejamos de hacer y dejamos de estar vigilantes y dejamos de estar al pendiente, puede ser que en algún momento haya una hiperplasia que no se detecta porque no se hace el examen, y de la hiperplasia sigue otro nivel que se llama displasia, que ahí ya es una forma más avanzada de la hiperplasia, donde también se acumulan las células, pero ya empiezan a perder una estructura normal, cambia el tejido. Y entonces, si no lo detenemos ahí, se va al otro escalón, que ya es un carcinoma in situ. In situ quiere decir en el sitio, y a esto se llama estadio 0. O sea, ya es cáncer, ya las células no son normales, pero todavía está localizado. Si se detecta en este momento, todavía se puede extirpar esa región y dar tratamiento para evitar que se vaya a ver alguna metástasis, y ahí es donde el cáncer es curativo. Por eso el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, el cáncer de piel, hay muchos cánceres que se pueden, digamos, atrapar, que se pueden bloquear, como jugadores de fútbol americano, los bloquean y no les permiten pasar, los inactivan, y pueden ser de verdad tratamientos que, si se hacen en estas etapas, son curativos. Generalmente ahora ya, gracias a la tecnología de diagnóstico y al tratamiento médico, pueden ser curativos. Entonces es muy importante que no dejemos a un lado, que no echemos en saco roto lo que cada año tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, que es nuestro chequeo médico general. Y hay un montón de cáncer, de tipos de cánceres. Por lo menos hay 100 tipos de cánceres diferentes. En general, todos llevan el nombre del órgano donde se está desarrollando. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de cerebro, el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, cáncer de, el cáncer gástrico, el cáncer óseo, ¿no? Y es importante hablar, muy importante, y aquí ya nos vamos como a enfocar en lo que el objetivo del programa, que es la prevención. La prevención del cáncer es todo lo que se hace para bajar el riesgo de padecerlo. No lo podemos eliminar al 100%. ¿Por qué? Pues porque decíamos que una parte muy importante de la generación del cáncer es en cuestión hereditaria, en cuestión genética. No podemos cambiar genéticamente al 100% una predisposición a una enfermedad. Aún no ha llegado la medicina a esa posibilidad, pero justo al conocer el desarrollo y los factores que determinan el padecimiento, podemos evitar pues lo que esté a nuestro alcance, a nuestra disposición, ¿no? Y eso es la prevención, ¿no? Conocer los factores de riesgo y actuar en consecuencia. Estos factores son los que aumentan la posibilidad de padecer la enfermedad, y entonces ahí es donde hay que incidir, evitar los factores de riesgo y fomentar los factores de protección para prevenir y evitar, ¿no? el que haya una predisposición más grande al cáncer. Con la prevención lo que se intenta es reducir el número de cáncer, de nuevos casos de cáncer, y con la esperanza de reducir en nuevas generaciones esta enfermedad, tanto la enfermedad como tal, como obviamente las muertes y las secuelas que puede dejar un cáncer que ya ha sido detectado y tratado a tiempo, pero puede dejar secuelas en la vida de una persona. Por ejemplo, el cáncer en la matriz, si se detecta a tiempo y se trata, o el cáncer en los ovarios, pues se salva la vida de la persona, pero no necesariamente su posibilidad de tener hijos, ¿no? A veces tienen que hacerle una resección total de ovarios y de matriz, y entonces pues ya esa persona, aunque quisiera con todo el alma tener un hijo, pues ya no lo va a poder tener. Entonces pues tienen muchas implicaciones, tanto físicas como de salud, como emocionales, ¿no? Este tipo de enfermedades.
Y entonces ahora los científicos estudian muchas maneras diferentes para ayudar a prevenir el cáncer. Entre algunas, las que pues están desarrollando en este momento, primero es evitar provocarlo, ¿no? O sea, evitar estos factores de riesgo, tratar de hacer cambios en el estilo de vida y la alimentación, y la identificación temprana de estas afecciones precancerosas, que para evitar, ¿no?, que se conviertan en ya propiamente dicho en cáncer. También actualmente hay una quimioprevención, que son medicamentos que tratan una afección precancerosa para evitar que se convierta en cáncer, y las cirugías preventivas, ¿no?, para evitar disminuir los riesgos. Es muy importante que cuando hay antecedentes de familiares de cáncer, hay que estar muy en contacto con el oncólogo, precisamente para dar un seguimiento más cercano. Cuando no tenemos un conocimiento de un antecedente familiar, pues es difícil, ¿no? Porque digamos que todos estamos expuestos porque somos seres humanos, ¿no? Porque tenemos células, porque las células tienen información genética, y porque ya nos dimos cuenta y entendimos que a ese nivel es donde pueden empezar los problemas. Entonces, ¿quién está en riesgo? Pues todos estamos en riesgo. Por eso todos tenemos la obligación de hacernos chequeos médicos cada año para poder pues disminuir el riesgo, porque tampoco lo anulan al 100%. De un año a otro, si aparece un cáncer de los que les decía que son muy agresivos, pues ahí ya ni chance nos dio de nada, ¿no? Pero bueno, son los casos menores. Factores importantes de riesgo los vamos a volver a mencionar, porque ya hicimos un programa que se llama Factores Epigenéticos, que se los recomiendo muchísimo para que lo escuchen y lo entiendan de otra manera. Ahí lo explicamos con mucho más tiempo y con mucho más bases, y viéndolo desde otra perspectiva. Entonces es un programa que les aconsejo que lo escuchen como complemento a este programa, y también como complemento al programa de chequeo médico, que fue de los, no sé si es el segundo o el tercer programa de Mente Sana en Cuerpo Sano. Y todos estos programas los pueden buscar en la página de YouTube de Radio Pasión con S, Laura Molina, y buscan chequeo médico o factores epigenéticos para que complementen la información y les quede todavía mucho más claro este tema. Pero bueno, regresando a los factores que aumentan el riesgo de cáncer, el primero, y de los que vamos a hablar más hoy, es el consumo del tabaco y de los cigarrillos, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué. Las infecciones de algún tejido de repetición, como las infecciones cervicovaginales o la infección gástrica por el Helicobacter pylori, que también tenerlo crónicamente activo es un riesgo de cáncer de estómago. Las radiaciones, estar expuesto a radiaciones muy frecuentemente, como la radiación solar, ahora sí que sin protección, sin filtro, eso también puede ser un factor importante. Factores como algunos medicamentos inmunosupresores también, la diabetes, la obesidad, la alimentación, la ingesta de bebidas alcohólicas y la inactividad física. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de estos puntos, como la alimentación, la actividad física, de manera recurrente y de manera muy intencionada, para mejorar la calidad de vida en general, pero aquí específicamente estamos hablando del riesgo tan grande que hay como factor, ¿no?, ya de riesgo conocido para generar algún tipo o favorecer algún tipo de cáncer, si es que hay también una predisposición genética. Y no hay que olvidar los factores ambientales de riesgo, la contaminación, la exposición a sustancias como el asbesto, el plomo, el radium, ¿no? Entonces tenemos que estar muy al pendiente de todo, de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que nos
ponemos en la piel, si nos protegemos o no con filtro solar, todo hay que estar al pendiente porque hay muchas cosas que a veces no las sabemos y las hacemos de manera imprudente y pues allí estamos como echándole otra piedrita al saco hasta que se rompe. Y hablando de los cigarrillos, es bien importante saber que el tabaquismo se vincula a un aumento del riesgo en un montón de cánceres. Es la causa principal de los siguientes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de vejiga, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de esófago, el cáncer de riñón, el cáncer de pulmón, el cáncer de cavidad oral, el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, la leucemia mielogénica aguda también. Entonces, el fumar y el estar expuesto al humo del tabaco puede ser uno de los factores más importantes y de los que nosotros sí podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar, como la cuestión genética, ahí pues ahora sí que ni cómo ayudarnos, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar, que son estos factores externos, ahí es donde podemos hacer conciencia y hacer todo lo que sea necesario y conducente para poder disminuir el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, el tabaquismo se sabe que provoca casi el 30% de todas las muertes por cáncer. Imagínense qué terrible. Las infecciones, ya les decía, una infección de virus o de bacterias en algún tejido de manera crónica también aumenta la probabilidad de cáncer, y este es el caso, por ejemplo, del virus del papiloma humano, que aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, de pene, de vagina, de ano y de orofaringe en un porcentaje muy grande. El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C también aumentan el riesgo de cáncer de hígado en un porcentaje importante, y la bacteria del Helicobacter pylori, ya les decía, en el estómago de manera recurrente o de manera crónica también aumenta la posibilidad de cáncer de estómago. Y ya los científicos han estado trabajando mucho en este tema y ya hay 2 vacunas que previenen específicamente para 2 tipos de cánceres. Por ejemplo, la vacuna contra el VPH, la que se empezó a aplicar hace algunos años ya en la población infantil desde etapas tempranas, pues trata de proteger justo contra la infección por cepas del virus de papiloma humano, y también hay una vacuna para prevenir la infección por el virus de la hepatitis B. Entonces, el objetivo de estas vacunas es prevención, es prevenir, porque estas infecciones se han visto que son factores de predisposición para el cáncer. Ya decíamos, la radiación es una causa de cáncer también, de las principales que están vinculadas a esto. Y la alimentación siempre se ha hablado, ¿no? La alimentación que está, por ejemplo, muy relacionado con la aparición de cáncer de colon, el cáncer de intestino, es porque hay mucho consumo de grasas y de alto contenido de carne y de grasas saturadas, y un bajo contenido de fibras y de verdura. Eso pues se ha visto, ¿no?, que está relacionado con este tipo de cáncer. Y las bebidas alcohólicas también es un factor que nos puede pues llevar a desarrollar tanto cáncer de cavidad oral, el cáncer de esófago, cáncer de mama, cáncer colorectal en hombres, cáncer de hígado y el cáncer de próstata. Y la actividad física, el no hacer o el no tener una actividad física diaria, consistente, recurrente, constante en nuestra vida, pues se ha visto que está en relación a la aparición de algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, y también al contrario, cuando sí está presente en nuestro cuerpo, es un factor protector para padecer algunas de estas enfermedades. Y junto con pegado va la obesidad.
Hay muchos estudios en los que se ha observado que la obesidad se relaciona con un riesgo más alto en padecer cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de endometrio, cáncer de esófago, cáncer de riñón y el cáncer de páncreas. La diabetes también es una enfermedad que contribuye a la aparición de algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de vejiga, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, el cáncer pulmonar y el de hígado, el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas, de vejiga y de pulmón. La diabetes, eso es una de las enfermedades que puede causar, ¿no? como elemento secundario, pero hay muchísimas otras enfermedades que también la diabetes puede favorecer. Entonces, esta es una de las causas por las cuales la diabetes debe de ser totalmente erradicada de nuestra vida y de la sociedad, porque si se dan cuenta, ahorita la diabetes es una de las enfermedades primordiales. Si volteamos a ver, casi en todas las familias hay algún paciente diabético, si no es que toda la familia. Entonces hay que trabajar mucho en esta enfermedad como factor de riesgo para otras y para cosas tan graves como es el cáncer. Ya decíamos que los factores ambientales también pueden ser una causa de riesgo para el cáncer, sobre todo con la exposición a sustancias químicas, como ya les decía, ¿no? El humo del cigarro, como la contaminación simplemente del medio ambiente, el consumo de agua que puede tener algunos contaminantes como el arsénico, como el plomo. Y también aquí es muy importante hablar el cómo se diagnostica el cáncer. Es muy importante entender que el cáncer no se puede diagnosticar muy fácilmente. Es complicado diagnosticar cáncer cuando apenas está empezando. Cuando ya es un cáncer que está instalado y que ya está en estadios avanzados, pues es muy sencillo, porque pues ya el cáncer está a todo lo que da y da un montón de avisos, así luces fosforescentes y de colores, y lo vemos muy fácilmente. Pero en las primeras etapas es muy difícil, y es ahí justo donde tenemos que estar pues tratando, como decíamos, de bloquearlo y de pararlo y no dejarlo seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De entrada, ya decíamos que es muy importante que cada año se vaya a hacer un chequeo médico, porque el médico hace en la historia clínica un escrutinio muy fino en cuestión de los antecedentes personales, de los antecedentes familiares, de los síntomas que está padeciendo el paciente o que puede estar presentando sin que él se dé cuenta que son síntomas raros y sospechosos. Y aparte se va a apoyar con pruebas de laboratorio y pruebas de imágenes de procedimientos que más adelantito les voy a platicar. Y tal vez, quizá necesita también alguna biopsia, que es extirpación de tejido para verlo bajo un microscopio y ver directamente las células y estar seguros de que no estén cambiando su forma, su morfología, su actividad, que son todavía células buenas y del cuerpo. Dentro de las pruebas de laboratorio se incluyen algunas pruebas de sangre que se llaman marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias que producen las células cancerosas y otras células normales, pero que las fabrican como respuesta a las células cancerosas. Y entonces hay un montón de marcadores tumorales, depende de cada tejido, para cada tejido hay marcadores tumorales específicos. Y entonces el médico va a mandar a hacer una batería de marcadores tumorales para estar seguros de que no se esté generando ya un proceso tumoral en el cuerpo. De las pruebas de imagen, de las más importantes son la tomografía computarizada, que es la TC, que es una máquina de rayos X conectada a una computadora que toma una serie de imágenes de los órganos desde diferentes ángulos, y estas imágenes son imágenes 3D muy detalladas en el interior del cuerpo, y a veces se hace también con un material de contraste, es como una
pintura que hace que los tejidos se vean más nítidos y que también se pueda ver el trayecto de algunas estructuras, ¿no? Para ver por dentro cómo se están comportando, y ahí es donde se puede detectar de una manera más fácil un tumor que está dentro de un tejido muy escondido. La resonancia magnética también se usa como una máquina pues muy específica. Es un imán muy grande, muy potente, y ondas de radio que toman imágenes del cuerpo por secciones, y estas secciones crean imágenes muy detalladas en el interior del cuerpo y nos reconstruyen estos órganos, estos tejidos, y ahí es donde se puede visualizar cosas muy internas, cosas muy escondidas que de otra manera no lo podríamos ver. También a veces se utilizan algunos ¿cómo se llaman? Medios de contraste, que son, como les digo, una pintura que por dentro los hace todavía más nítidos y más detectables. La tomografía nuclear, que también se usa un material radioactivo para tomar estas imágenes al interior del cuerpo. Es importante que obviamente todo esto lo hagan en un lugar pues destinado, ¿no? Y con personal calificado. Son estudios muy específicos, son estudios que incluso se tiene que hacer un estudio de creatinina antes, cuando se va a utilizar el material radioactivo o los medios de contraste, porque como se van a eliminar por el riñón, pues primero tienen que ver que funcione bien el riñón. Si no, imagínense, meten al paciente en un problemón más grande. Entonces siempre piden un estudio de creatinina en orina, de creatinina en sangre, y entonces ya ven si el paciente puede o no hacerse este tipo de exámenes. También hay otros, como la gammagrafía ósea, que también es una tomografía muy específica para estudiar la estructura tanto externa como interna de los huesos, y ahí pueden determinar si es que ya hay metástasis. Y está la tomografía por emisión de positrones, el PET, que también nos da imágenes en 3D súper detallada del interior del cuerpo, y utiliza material también radioactivo, la glucosa radioactiva, que en todo el proceso de este escaneo pues nos va a dar imágenes muy específicas y muy contundentes, ¿no? Si hay o no hay. Entonces, bueno, son un montón de estudios que tenemos a la mano. También otra de las cosas que les decía hace un ratito, la biopsia es un procedimiento que es mucho más común, porque no es tan, sí es invasivo porque tienen que abrir para sacar el tejido, pero lo hace el cirujano, ¿no? Lo hace en el momento en que van a hacer la detección. Al principio la biopsia es una pequeña porción de tejido para verla, visualizarla debajo de un microscopio y ver directamente cómo son las células, su estructura, y ver si corresponde con la estructura de una célula normal o si ya se rompió la estructura y la cantidad de células que hay en cierto área del portaobjetos donde están visualizando en el microscopio. Son varios y las tinturas que se utilizan también para hacer estas visualizaciones. Entonces son varias las pruebas que se hacen en una biopsia para poder dar una descripción y los hallazgos que los da el médico patólogo. Es un médico especialista en revisar tejidos internos del cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, no es tan sencillo como ir a hacerse un examen de sangre y ya que les digan si tienen o no cáncer, o si tienen una predisposición o no al cáncer. Entonces tienen que acudir con el médico, que les haga toda la historia clínica, una exploración detallada, y exámenes de marcadores tumorales, exámenes de imágenes, las biopsias si es que es necesario, para poder determinar si es que ya está el cáncer instalado, en qué estadio está, porque también depende del estadio, pues van a ser las decisiones y los tratamientos que se van a
a llevar a cabo. Entonces, como pueden darse cuenta, amigos, es muy complejo determinar en qué momento podría estar iniciándose ya un proceso canceroso en el cuerpo, por lo que es tan importante, de verdad, no nos vamos a cansar de repetirlo, es tan importante el realizarse el chequeo médico anual, realmente tomar en cuenta los factores de riesgo que nos pueden predisponer más a padecer alguno de estos cánceres y fomentar los factores de prevención. Muchas veces la gente dice, ay, ya van a hablar otra vez de ejercicio, ya van a hablar otra vez de nutrición, ya déjenme en paz, déjenme comer lo que quiera. ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? De todas maneras de algo nos vamos a morir. Pues sí, si lo piensan de esa manera, sí, ok, de todas maneras de alguna forma o de algo, todos nos vamos a morir, pero si nos ponemos a ver cuánto sufrimiento causa el padecer alguna de estas enfermedades, y no nada más el cáncer, cualquier cosa, ya como enfermedad como tal, es terrible, es devastador, se sufre mucho, tanto físico como emocionalmente, y también la cuestión económica, o sea, por todos lados, por donde quiera que lo vean, no es nada sencillo. Entonces, si podemos prevenirlo, si podemos evitarlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué ir contra corriente? O más bien, quien lo previene es ir contra corriente, porque la corriente es no hacer nada, ¿no? Entonces, yo los invito de verdad a fomentar una mejor calidad de vida, a preocuparse por estar en contacto con su cuerpo, de conocerse, de ver cuando empiezan a pasar cosas raras para que vayan con el médico y chequen qué está pasando, fomentar los factores de prevención. Aquí todos los programas son dirigidos a eso, a tener una mejor calidad de vida, a ver a nuestra vida ahora sí que como en 360 grados, ¿no? Por todos los ángulos, tratar de llevar una vida más sana, más satisfactoria, en plenitud, como es el eslogan del programa. Y los vuelvo a invitar específicamente a que busquen los programas de chequeo médico y el programa de epigenética, donde explicamos de una manera más profunda estos aspectos para que los vayan pues teniendo más claro, más en cuenta, y puedan seguir los consejos que damos en esos programas. Así que vayan a la página de YouTube de Radio Pasión con S y busquen los programas de epigenética y chequeo médico de mente sana en cuerpo sano con una servidora. Soy la doctora Laura Molina. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya parecido interesante, que lo puedan compartir para que se vaya teniendo pues más claro el contenido de lo que es el cáncer y sus implicaciones. Les envío de verdad un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Sana en Cuerpo Sano. Agradecemos de todo corazón a Paula Guzmán y a Ricky Gómez en la producción y dirección de este espacio de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, y sobre todo, mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.